Hola, ¿qué tal? Les comento que voy a crear varios ejercicios de C Sharp, desde los más básicos a los más avanzados. Vamos a comenzar con este primer ejercicio en el cual vamos a realizar operaciones básicas. Por ejemplo, vamos a realizar en el mismo programa sumas, restas, división, multiplicación. Vamos a utilizar la sentencia if, a else. Los vamos a utilizar para poder hacer unas validaciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, vamos a darle aquí en nuevo, lo hago aquí en proyecto. Solamente en este primer ejercicio voy a crearlo así desde cero el proyecto. Ya después ya voy a tener listo el proyecto nada más para poder ingresar el código. Entonces vamos a darle un nombre, le voy a llamar a este programa operaciones y vamos a darle aquí en aceptar. Y este código se crea por defecto, ¿sí? Este es un namespace. Si no sabes aún lo que es un namespace, te recomiendo que vayas a mi curso de C Sharp. En mi canal te vas a la opción de listas de reproducción y vas a encontrar una lista que se llama curso de C Sharp y ahí explico todo eso. Y explico qué es un namespace, explico qué es una clase, el método main. Entonces, dentro de este namespace hay solamente una clase, que es la clase que se crea de manera automática que se llama program. Y dentro de esta clase program está el método principal, que es el método main, que es donde vamos a poner nuestro código. Bueno, lo que vamos a hacer son operaciones básicas, necesitamos variables. ¿Cuántos números vamos a involucrar en las operaciones? Simplemente dos números y esos dos números los vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces vamos a declarar esos dos números de tipo entero, es decir, no van a admitir decimales, los vamos a llamar num1 y num2. Y vamos a tener una tercera variable para poder almacenar el resultado de la suma, de la multiplicación, de la división y la multiplicación. Y esa misma variable resultado la vamos a utilizar para mostrar los resultados de todas las operaciones, ya sea suma, división, multiplicación, resta, etc. Vamos ahora a utilizar a la clase console y a un método de la clase console, un método que se llama writeLine. writeLine nos va a permitir aparecer en consola un mensaje. Entonces vamos a poner ingresa el número 1. Y eso es lo que va a aparecer en pantalla. Ponemos punto y coma al final para finalizar esta instrucción y luego tenemos que ver dónde vamos a almacenar ese número. Lo vamos a almacenar en la variable num1. Como ya expliqué en mi curso, las variables nos permiten almacenar valores. Entonces, ya las tenemos declaradas y aquí estas variables nos dicen que tenemos que ingresar exclusivamente números enteros. Ahora, en esta variable que se llama num1 vamos a ingresar con el método readLine de la clase console, vamos a ingresar el primer valor. El método readLine nos lee, dice aquí, lee la siguiente línea de caracteres del flujo de entrada estándar. Quiere decir que lo que tú teclees con tu teclado, este método que está dentro de la clase console lo va a leer. Pero está marcando un error porque lo que tú ingreses con tu teclado, este método lo va a detectar como si fuera un simple texto. Sabemos que con el texto no se pueden hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque aunque tú ingreses números, ingreses el número 100, el número 200, el método readLine lo va a considerar como texto, por lo cual tú lo tienes que convertir a un número. Para eso, encierras esto dentro de paréntesis y utilizas el método parse, que este método parse va a convertir lo que esté dentro en paréntesis en número entero. Entonces, ay, no, empezó a ladrar el perro, una disculpa. Ya son la medianoche, ya es la medianoche. Dije, voy a grabar ahorita para que no haya tanto ruido, pero pues muy difícil. Entonces, este método parse va a convertir lo que está dentro de paréntesis en un número. Entonces, ya no vas a tener problema con esto. Luego, con el operador de asignación, lo vas a almacenar en la variable llamada num1. Para no hacer muy largo este video, voy a copiar esto. Control C, lo copio. Y aquí nada más va a aparecer, ingresa el número 2 y aquí nada más cambiamos el nombre de la variable. Ya aquí vas a ingresar el número 1 y el número 2. Esas dos variables van a contener esos resultados, perdón, esos números. Ahora lo siguiente es que necesitamos en la variable resultado, primero realizar la suma de esos dos números. Num1 más num2. ¿Sí?
vas a realizar la suma, es decir, primero se hace la suma de esos dos números que acabas de ingresar o que vas a ingresar y luego el resultado lo almacenas en esta variable. Podríamos tener diferentes variables, una llamada suma, una llamada resta, una llamada división, una llamada multiplicación, pero podemos utilizar la misma variable, nada más ir reemplazando los valores. Entonces vamos a mostrar el resultado de la suma. Vamos a almacenar, bueno, mostrar el resultado de la suma. Ay, este teclado, estoy batallando mucho con este teclado. Vamos a almacenarlo. Bueno, vamos a mostrarlo, más bien dicho, lo vamos a mostrar con el método writeLine de la clase console. Vamos a poner la suma es, y aquí quiero que pongas atención, aquí estamos poniendo lo siguiente. Quizá te preguntas qué significa este 0. Bueno, esto significa que vamos a insertar el primer parámetro después de la cadena de texto. Es decir, aquí nosotros estamos poniendo lo siguiente. Dentro de las llaves, de las comillas simples, perdón, dice la suma es, dice dos puntitos, abrimos llave, dentro hay un 0 dentro de las llaves. Y después se cierran las comillas, quiere decir que ponemos ahí la variable resultado. Esa variable resultado por ahora contiene el resultado de la suma. Entonces, esto que está aquí, que es el resultado de la suma, esto que va a reemplazar, está reemplazando lo que nosotros pongamos aquí. No sé si me estoy explicando. Es decir, dice, la suma es, y esto que está aquí, lo que va a hacer es que va a reemplazar, está reemplazando lo que esté aquí, en esta variable. Entonces, luego, cuando se muestra en pantalla esta cadena de texto, en vez de aparecer ese 0, dentro de las llaves va a aparecer el resultado de la suma, ¿sí? Entonces, ahora la misma variable resultado que acabamos de utilizar, le vamos a cambiar su valor. Ya no va a tener una suma, ahora va a tener una resta. Ahora va a tener una resta, ¿sí? Nos estamos ahorrando varias variables aquí. Estamos usando la misma variable para lo mismo. Y aquí, en vez de que aparezca la suma es, va a aparecer la resta es y lo demás va a estar igual. Lo mismo. Va a aparecer la resta es y va a mostrar el resultado. Cuando nosotros dividimos un número entre otro número, no podemos nosotros dividir un número entre 0. Es decir, por ejemplo, dividimos 5 entre 2, no hay problema. Dividimos 5 entre 1, no hay problema. Pero si dividimos un número entre 0, por ejemplo, 100 entre 0 es una indeterminación. Inténtalo. Intenta almacenar, dividir un número entre 0 en tu calculadora y te va a marcar un error. Entonces, tenemos que cuidar que el número, este es el numerador y este es el denominador. Es decir, el número de abajo de la fracción. Pues, por ejemplo, cuando hacemos una división, por ejemplo, ponemos 5, dividimos un número y en la parte de abajo ponemos otro número. Esto es una fracción, por ejemplo, 5 entre 4. Pero no podemos hacer esto, 5 entre 0. En el numerador no importa lo que pongamos, pero en el denominador, que es la parte de abajo de la fracción, no debe de estar el 0. Entonces tenemos que cuidar que en el denominador no haya un 0. ¿Cuál es el denominador? Pues el denominador es num2, es el segundo número que ingresamos que va en la parte de abajo de la división. Tenemos que cuidar que num2 no sea 0, por lo cual tenemos que poner if si num2 es diferente de 0. Si num2 es diferente de 0, vamos a poder hacer la división. La vamos a poder hacer, ¿sí? Es decir, resultado va a ser igual a num1 entre num2. Este símbolo significa diferente. Y con eso está diciendo que el número de abajo de la división, si no es 0, esto significa haz la división. Hazla. Y también muestra el resultado. Vas a mostrar el resultado. La división es, solo lo único que vas a hacer es cambiar esto. La división es y luego vas a mostrar el resultado. Si el número que ingresaste, si es 0, si el número que ingresaste, es decir, si el número no es 0,
el código dentro del if se va a ejecutar y va a realizar la división y va a mostrar el resultado de la división. Pero si el número es 0, el else es el que se va a ejecutar y este if no se va a ejecutar. Este if se va a ignorar. Entonces, analiza, el número es diferente de 0, imagina que si ingresaste un 0 en el denominador, se ejecuta el else y no se va a realizar la división. Lo único que va a aparecer es un mensaje que va a decir no se puede dividir un número entre 0. Eso es lo único que va a aparecer, ¿sí? Entonces, ya después de esto ponemos, a ver, esta llave es del método main, esta llave es de la clase program y esta llave es del namespace. Bueno, aquí vamos a poner, después del else, vamos a poner console.readKey para que se pueda ver el resultado y no se pause y no se quite la pantalla, porque el read key nos permite pausar la pantalla. Ingresa el número 1, vamos a poner 4 y luego vamos a poner, ojo, aquí vamos a poner un 0. 4 más 0 pues es 4, la suma es 4. 4 menos 0 pues es 4. 4 por 0 pues es 0. Y dice aquí como no se puede dividir 4 entre 0, ya que es un número indeterminado, dice no se puede dividir un número entre 0. Ahora vamos a poner valores válidos. Aquí vamos a dar un espacio y vamos a nuevamente a ingresar valores. Ingresa el número 1, 8, ingresa el número 2, 4, dice la suma es 12, la resta es 4, la multiplicación es 32, la división es 2. Aquí ya no hubo ningún problema ya que sí se puede dividir 8 entre 4. ¿Sí? Bueno, espero que este video te haya ayudado. Es un primer ejercicio muy básico simplemente para aprender a hacer operaciones básicas.